Bendito Dios, te damos gracias este día, por este nuevo amanecer, Señor, tu bondad, tu misericordia para con nosotros, por permitirnos estar ya terminando esta lectura bíblica de tu palabra, Señor, en esta versión de la Biblia del oso. Esperamos que nos ilumines la mente, el entendimiento y que podamos comprender claramente lo que leemos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Primera de Pedro, capítulo número 4. La Biblia del oso, 1569. Añade otras santas amonestaciones a las precedentes y exhorta de nuevo a padecer por Cristo y comunicar de sus aflicciones. Pues que el Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también vosotros estad armados del mismo pensamiento que Él ha padecido en la carne, cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en la carne vivan no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conversábamos en disoluciones, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en beberes y en abominables idolatrías. Y esto parece cosa extraña a los que os vituperan, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar los vivos y los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según hombres y vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues templados y velad en oración, y sobre todo tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá la multitud de pecados. Hospedaos amorosamente los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, administre a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios administra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesús el Cristo, el cual es gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Mas antes, en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, os gozad, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que no sea ninguno de vosotros afligido como homicida o ladrón o malhechor o codicioso de bienes ajenos. Pero si alguno está afligido como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte, porque también ya es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza de vosotros, ¿qué fin será el de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo es dificultuosamente salvo, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus ánimas como a fiel posesor, haciendo el bien. Lo que deben hacer los buenos pastores, instrucción para los mancebos de cómo han de seguir todos claridad o caridad, humildad
templanza y velar contra el demonio irresistible. Y luego a los ancianos que están entre vosotros, que, o yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la manada del Cristo, cuanto, cuanto en vosotros es, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, mas voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo propio, pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino de tal manera que dech- que seáis echados de la manada. Y cuando apareciere el gran príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Semejante, semejantemente los mancebos. Sed sujetos a los ancianos, de tal manera que seáis todos sujetos uno a otro, vestidos de humildad de ánimo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues debajo de la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león bramando en derredor de vosotros, buscando alguno que trague, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesús el Cristo, después que hubierdes un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Por Silvano, que os es, según yo pienso, hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, se os encomienda, y Marco, mi hijo. Saludaos unos a otros con beso de caridad. Paz sea con vosotros los que estáis en Jesús el Cristo. Amén. La segunda epístola universal de San Pedro apóstol. Habiendo loado el apóstol la gracia de Cristo, exhorta a los fieles a perseverar en su vocación con inocencia y santidad de vida. Muestra la certitud del Evangelio y en medio de aprovecharse de él. Perdón. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesús el Cristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús el Cristo. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no son dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado
por su gloria y virtud, por las cuales no son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuesedes hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, mostrad en vuestra fe en virtud y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor hermanable, y en el amor hermanable caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estéril en el conocimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo. Pero el que no tiene estas cosas es ciego y anda tentando el camino con la mano, estando olvidado de la purgación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más trabajad de hacer por buenas obras firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os serán abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Por eso yo no dejaré siempre de amonestaros de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo en tanto que estoy estoy en este tabernáculo de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesús, el Cristo, me ha declarado. También yo procuraré siempre con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis tener memoria de estas cosas, porque nosotros no os habemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo, siguiendo fábulas por arte compuesta, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque él había recibido de Dios el Padre honra y gloria cuando una voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Tenemos también la palabra de los profetas, más firmes, a los cuales hacéis bien de estar atentos como a una candela que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Describe el apóstol la impiedad y perdición de los falsos doctores y de sus discípulos. Consuela a los afligidos. ¿Y cuál es la miseria de los que dejan la verdad? Empero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrán entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente sectas de perdición, y negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí
mismos acelerada perdición. Y muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque ¿cómo escaparán ellos? Pues no perdonó Dios a los ángeles que habían pecado más antes, habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y pues no perdonó al mundo viejo, mas antes guardó a Noé octavo, pregonero de justicia, y trujo el diluvio al mundo de malvados. Y sí condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Y libró al justo Lot, el cual era perseguido de los abominables por la nefanda conversión de ellos, porque este justo de vista y de oídos, morando entre ellos, afligía cada día su ánima justa, con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio, y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia de inmundicia y menosprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen de decir mal de las potestades superiores, como quiera, como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mas estos dicen mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, reputando por deleite poder gozar de deleites cada día. Estos son mm, suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores, teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las ánimas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición, que dejando el camino derecho han errado, habiendo seguido el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido de su maldad, un animal mudo acostumbrado a yugo, sobre que iba sentado, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesús el Cristo, y otra vez el volviéndose en ellas, son vencidos, son postrimerías, sus postrimerías les son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornase atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero hales acontecido lo que por un verdadero proverbio se suele decir: el perro es vuelto a su vómito, y la puerca lavada es tornada al revolcadero del cieno.
describe la impiedad de los burladores de las promesas divinas, de la fin del mundo. Exhorta a los cristianos a aparejarse para la venida del Señor, de los que corrompen la Escritura. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por la cual despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas de los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿a dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas perseveran así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis una cosa, y es que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, empero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos sean recibidos a penitencia. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues, como sea así que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal conviene que vosotros seáis en santa y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para el advenimiento del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo abrasados, se fundirán? Pero esperamos cielo nuevo y nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis de él hallados, sin mácula y sin reprensión, en paz. Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos, que por el error de los abominables no seáis juntamente con los otros engañados y caigáis de vuestra firmeza. Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. A Él gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La primera epístola universal de San Juan Apóstol, capítulo 1. Muestra al apóstol la certitud y fruto del Evangelio y el medio como lo ha de recibir y gozarlo. Lo que era desde el principio, lo que habemos oído, lo que habemos visto con nuestros ojos, lo que habemos bien mirado y nuestras manos han tocado de la palabra de vida.
Porque la vida es manifestada y también lo vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que habemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesús el Cristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y esta es la promesa que oímos del mismo y os la anunciamos, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si nosotros dijéremos que tenemos compañía con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos verdad. Mas si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión con él entre nosotros y la sangre de Jesús el Cristo nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, engañámonos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no habemos pecado, hacémoslo a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por el beneficio de Cristo amonesta a aborrecer el mundo, a tener pureza y caridad y a guardarse de los anticristos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesús el Cristo justo. Y este mismo es la aplacación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. Y por esto sabemos que nosotros lo que hacemos, lo que habemos conocido, si aguardamos sus mandamientos, y por esto sabemos que nosotros habemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es la verdad en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay trompezón en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde se va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hijitos, escribos que vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Padres, escribos que habéis conocido a aquel que es desde el principio. Mancebos, escribos que habéis vencido al maligno. Hijitos, escribos que habéis conocido al Padre. Padres, escrito os he que habéis conocido al que es desde el principio. Mancebos, yo os escribí que sois fuertes y que la palabra de Dios mora en vosotros y que habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, la caridad del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo que es concupiscencia de carne y concupiscencia de ojos y soberbia de vida, no es del Padre, mas del mundo. Y el mundo se pasa
y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es la postrera hora, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que ya es el postrímero tiempo. Ellos salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero esto es para que se manifieste que no todos son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorasedes la verdad, mas como a los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros, porque si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa la cual Él nos prometió, que es vida eterna. Esto os he escrito de los que os engañan, y la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, nos enseña de todas cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseverad en él. Y ahora, hijitos, perseverad en él para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Si sabéis que él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de él. Por la misericordia que nos ha hecho Dios por su Hijo, nos exhorta a dejar el pecado, seguir justicia y caridad y andar como en presencia de Dios. Mirad cuál caridad nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no es manifestado lo que habemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, y el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, ninguno os engañe. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshagáis la obra del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque si su simiente está en él y no puede pecar.
porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque por esta es la anunciación que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que somos pasados de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permaneciente en sí. En esto habemos conocido la caridad, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus extrañas, ¿cómo está la caridad de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Y en esto conocemos que nosotros somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Y nuestro corazón nos prehende. Mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús, el Cristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos está en Él y en Él en Él. Y esto sabemos que Él está en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Después de avisados que se guarden de falsos profetas, amonéstales que prueben los espíritus y que amen a Dios y al prójimo, y muestra cuánto nos ama Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús es el Cristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús el Cristo es venido en carne no es de Dios. Y este tal espíritu es espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Carísimos, amémonos unos a otros, porque la caridad es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es caridad. En esto se mostró la caridad de Dios, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste la caridad, no porque nosotros hayamos amado a Dios, mas porque Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo para hacer aplacación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha así amado,
debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su caridad es perfecta en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo para ser Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Y nosotros habemos conocido y creído la caridad que Dios tiene en nosotros. Dios es caridad, y el que está en caridad está en Dios, y Dios en él. En esto es perfecta la caridad con nosotros, para que tengamos confianza que en el día del juicio, que cuál es Él, tales somos nosotros en este mundo. En la caridad no hay temor, mas la perfecta caridad echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en caridad. Nosotros le amamos a Él porque Él primero nos amó. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, el cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. De los frutos de la viva fe, del oficio, autoridad y divinidad de Cristo, guardarse de los ídolos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ame al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque esta es la caridad de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, es a saber, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesús el Cristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu, y estos tres son uno. También son tres los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres son uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de Dios en sí mismo. El que no cree a Dios no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, a saber, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo os he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandáremos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéremos demandado. Si alguno viere pecar a su hermano, pecado que no es de muerte, demandará a Dios, y Él le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que ruegues. Toda maldad es pecado, mas hay pecado que no es de muerte. Bien, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca,
mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Sabido tenemos que somos de Dios, y todo el mundo está puesto en maldad. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. La segunda epístola de San Juan Apóstol. Exhortación a perseverar en verdad y caridad, a conocer y huir los falsos profetas engañadores. El anciano, la señora elegida y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad, y no solo yo, pero también todos los que han conocido la verdad. Por la verdad que está en nosotros y será perpetuamente con nosotros, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús el Cristo, Hijo del Padre en verdad y caridad, sea con vosotros. Heme gozado mucho porque he hallado que tus hijos que andan en la verdad, como nosotros habemos recibido el mandamiento del Padre. Y al presente, Señora, yo te ruego, no como escribiente nuevo mandamiento, mas aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y esta es la caridad, que andemos según su mandamiento, y el mandamiento es, como vosotros habéis oído desde el principio, que andéis en él. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan Jesús el Cristo ser venido en carne. Este tal engañador es y anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que habemos obrado, mas recibamos el galardón cumplido. Cualquiera que revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, porque el que lo saluda comunica con sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que os escribir, no las he querido escribir por papel y tinta, mas yo espero de venir a vosotros, de hablar cara a cara con vosotros, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Era de Juan. Exhortación a dar frutos de viva fe. Exhortación a dar frutos de viva fe y ayudar a la verdad con hospedar a los extranjeros. Es vituperado Diótredes y loado Demetrio. El anciano al amado Gayo, al cual yo amo en verdad. Mi amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas y que tengas salud, así como tu ánima está en prosperidad. Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, como tú andas en la verdad. Yo no tengo mayor gozo que estas cosas, y es de oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu caridad en presencia de la iglesia, a los cuales si ayudares como conviene según Dios, harás bien, porque ellos son partidos por tu nombre, no tomando nada de los gentiles. Nosotros pues debemos recibir a los que son tales, para que seamos coautores de la verdad. Coautores de la verdad. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótredes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, daré a entender las obras que hace, como parla con palabras maliciosas contra nosotros, y ni aun contento con estas cosas, no solo no recibe a los hermanos, pero aún prohíbe a los que los quieren recibir y los echa de la iglesia. Amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal
no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la misma verdad. Pero también nosotros damos testimonio y vosotros habéis conocido que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirte con tinta y pluma, porque espero de verte en breve y hablaremos cara a cara. Paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos por nombre. La epístola universal de San Judas Apóstol. Muestra el apóstol la perversidad de los engañadores y menospreciadores de Dios y el castigo que le está aparejado. Exhorta a guardarse de ellos y a perseverar en la doctrina apostólica. Judas, siervo de Jesús el Cristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesús el Cristo. Misericordia y paz y caridad os sea multiplicada, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir de la común salud, hame sido necesarias escribiros, amonestándoos que os esforcéis a perseverar en la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han encubierto entrado sin temor ni reverencia de Dios, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios que solo es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesús, el Cristo. Quiero pues amonestar que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían, y que a los ángeles que no guardaron su origen, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio de aquel gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido desenfrenadamente la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, habiendo recibido el juicio del fuego eterno. Y semejantemente también estos engañados en sueño ensucian su carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Pues cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, antes le dijo: el Señor te reprenda. Mas estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y han venido a parar en el error del premio de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros convites que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos
árboles marchitos, como en otoño, sin fruto, de 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas de la mar que esfuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas, a los cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, de los cuales también profetizó Enoc, que fue el 7º después de Adán, diciendo: He aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus malas obras que han hecho infielmente y de todas las palabras duras que los pecadores infieles han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que de antes han sido dichas de los apóstoles de nuestro Señor Jesús el Cristo, como os decían, que en el postrer tiempo habrían burladores que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el espíritu. Mas vosotros, oh amados, edificados vosotros mismos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Conservaos a vosotros mismos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesús, el Cristo, para vida eterna. Y recibid a los unos en piedad, discerniendo, y hacer salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, mas con esto aborreciendo aún hasta la ropa que es contaminada de tocamiento de carne. Aquel, pues, que es poderoso de guardaros sin pecado y llevaros delante de su gloria irreprensibles con alegría. Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos siglos. Amén. El Apocalipsis o revelación de San Juan el Teólogo. Revelación de Jesús el Cristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que conviene que sean hechas presto, y las declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús el Cristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesús el Cristo, que es testigo fiel, primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así, amén. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y participante de la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesús el Cristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús el Cristo.
Yo fui en espíritu en día de domingo y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy Alfa y Omega, el primero y postrero. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, es a saber, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardes y a Filadelfia y la Odisea. Y volvíme para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi de 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con una cinta de oro por las tetas, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca y como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón finísimo, ardientes como en una hornada, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada de 2 filos, y su rostro era resplandeciente como el sol resplandece en su fuerza. Y cuando yo lo hube visto, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El secreto de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros, dice estas cosas. Yo sé de tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo algo contra ti, porque has dejado tu primera caridad. Por lo cual ten memoria de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te enmendares. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oreja, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero que fue muerto y vive, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oreja, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. El que tiene la espada de 2 filos dice estas cosas. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás. Y tiene mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaítas, lo cual aborrezco. Arrepiéntete
porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oreja, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y daréle una pedrecita blanca, y en la pedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón finísimo, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia y tus obras y las postreras, que son mucho más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, que permites a Jezabel, mujer, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y él he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. He aquí, yo la echo en la cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas con vaso de hollero, como también yo la he recibido de mi Padre. Y darla he la estrella de la mañana. El que tiene orejas, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Soy vigilante y confirma las otras cosas que estaban para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas cosas, unas pocas personas también en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere será así vestido de vestiduras blancas y yo borraré su nombre del libro de la vida y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oreja oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia, el santo y verdadero, que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, que cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras. He aquí que te he dado la puerta abierta delante de ti, ninguno la puede cerrar, porque tú tienes una poquita de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten, y aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, y yo te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el universo, mundo para probar los que moran en la tierra. Cata que yo vengo presto. Ten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual ha descendido del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oreja, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. He aquí el que dice amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la criatura de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o hirviente, pero más porque eres tibio, no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres cuitado, miserable y pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Después celoso y enmiéndate. Cata que yo estoy parado a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se asiente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oreja, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Señor, te damos gracias por este rato que hemos podido una vez más pasar acá delante de tu presencia con tu palabra, leyéndola, Señor, y permite que ella pueda hacer efecto en nuestra vida, entendiendo que ella es la espada del Espíritu, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, a explicarla también a quienes no la conocen y sobre todo a ponerla en práctica, a vivirla, Señor. Comendamos también este día y esta semana que estamos iniciando, que nos guíes, nos bendiga, Señor, nos protejas de todo mal, mi Dios, y nos permitas hacer tu voluntad, vivir para agradarte. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.